Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí sí, me dice Mireia que están, que están listas. Ya hemos comenzado, voy a esperar a que la doctora se conecte. Voy a invitarla por si acaso, un momentito. Un segundo que estoy haciendo la invitación. Ya está, me está costando que sí, que ya están conectados. Creo que ya le ha aceptado la invitación, ¿eh? Buenas, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo Bien, ¿y tú? estamos? Bien, bien, bien. Encantada de volver a estar contigo y de tener este Oh, maravilloso de nuevo directo, ¿no? En el, sí, sí, en el que íbamos a hablar de tantas cosas interesantes, importantes, ¿verdad? Si quieres, haz una cosita antes de nada, te presentas por si alguien no te conoce y, y ya luego de entramos acuerdo. Bueno, a primero de trapo todo, todo. muchas gracias por invitarme de nuevo y un placer para mí estar Sí. contigo hoy. Soy la doctora Trigas de Instituto Marqués, Centro de Infertilidad. Estamos en Barcelona, con centros también en Roma, en Milán y en Sabadell. Muy bien, pues si quieres, mira, hoy el directo es que cuando hablamos de infertilidad normalmente hablamos de infertilidad relacionada con la caducidad Claro. de los óvulos, ¿no? De nuestra reserva ovárica, de, bueno, pues que llegamos tarde, que tenemos una baja reserva ovárica o que por motivo de la edad la calidad de los óvulos no es la que tiene que ser en ese momento, ¿no? Sin embargo, se nos olvida muchas veces o le damos menos importancia o hablamos menos de ello, de todo lo que rodea a todo el aparato reproductivo, que también forma parte de esa, digamos, fecundación, de esas posibilidades de quedarte embarazada y que también puede interferir para no podernos quedar embarazadas, ¿no? Que no son solamente los óvulos. Entonces, si quieres, podemos empezar a hablar de, por ejemplo, el endometrio, el famoso endometrio, ¿no? ¿Cómo puede influir? ¿Qué es lo que pasa con el endometrio? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué pruebas serían necesarias Claro. hacerse con respecto al Sí, a ver, endometrio? cuando una paciente llega, es verdad que lo primero que hacemos casi instintivamente es mirar la edad de la paciente. Es lo primero que te dice si es posible que esta paciente vaya a tener una buena reserva, una buena calidad ovárica. Pues sí, lo primero es verdad que nos hemos, Claro, siempre uno piensa lo primero en el ovario, ¿de acuerdo? Y además, bueno, pues la situación actual, que sí. cada vez esperamos más en hacer tratamientos, pues es uno de los factores que muchas veces nos encontramos que afectan a la fertilidad, a la calidad ovocitaria. Pero bueno, para eso están también los tratamientos de fecundación in vitro, las estimulaciones ováricas, las donaciones de óvulos si no hay óvulos, etc. Entonces, bueno, intentamos resolver ese problema. En laboratorio cada vez se hacen mejor las cosas. La fecundación in vitro de ahora no es la de Sí, hace 20 años. Y entonces llegas a tener ese 20 embrión años. precioso que has llevado hasta 5 días de desarrollo y a veces incluso con un test genético. Claro, eso no es todo, ahí no Mm, queda la cosa. Ponemos el embrión y claro, el embrión tiene como claro. que implantar, tiene que adherirse, ¿de acuerdo? Al endometrio y crecer. Y ese es el factor limitante actualmente en el éxito de los tratamientos de fertilidad, porque los tratamientos han mejorado muchísimo, muchísimo. Antes había que poner pues Sí, 7 u 8 embriones para tener un embarazo, y a veces pues había más. Ahora eso ya no hace falta. Entonces, ¿por qué no tenemos un 100% si lo hacemos también en el laboratorio, si creamos embriones bonitos, si están testados genéticamente y solamente transfieren los buenos? Bueno, porque hay algo, hay una comunicación entre el embrión y el endometrio que tiene que darse y es el paso fundamental. Y no sabemos qué es lo que hace realmente, no se conoce 100% qué es lo que hace que un embrión implante y otro no. A veces es un poco frustrante, pero sí que hay cosas que sabes que están mal de entrada y que se deben corregir, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de endometrio, pues puede haber muchas cosas. El endometrio piensa que es como un órgano que está sometido a cambios hormonales y tiene que crecer. Tiene que crecer,
gracias a los estrógenos, luego tiene como que ablandarse, digamos, con la progesterona para ser receptivo, y hay endometrios que no son capaces de hacer esto correctamente, que no, su desarrollo no es el correcto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funcionan los tratamientos? Cuando hacemos un tratamiento de in vitro, de donación de óvulos, etcétera, antes de transferir, hacemos una evaluación del endometrio para ver si está engrosando bien. Tiene que tener cierto grosor endometrial y tiene que tener cierta apariencia. Lo típico que las pacientes hoy es cuando vienen aquí, les decimos, pues mira, tu endometrio se ve trilaminar, que significa que es un endometrio consistente, que es capaz de formar 3 líneas bien marcaditas en la ecografía, que no es como blando y mal formado. Eso es un signo de buena calidad endometrial. Entonces, lo primero es una ecografía que mira el grosor endometrial y la apariencia, si es trilaminar. Vale, sí. Vale. ¿Y qué pasa cuando el endometrio pues no nos da ese grosor o no tiene ese aspecto que podamos decir ya, bueno, creemos que va a tener una buena comunicación entre el ovario y el endometrio, con lo cual es factible que se produzca un embarazo? Pero, ¿qué ocurre? Ya vemos que no está funcionando así. Sí, cuando se hace una valoración endometrial nos parece que el grosor no es suficiente, pues hay varias opciones. A veces es simplemente cuestión de días. A lo mejor una paciente en 8 días ya tiene un grosor suficiente y otra va a necesitar 11 días o 12 días. Puedes continuar dando medicación para que crezca, repetir una ecografía. O sea, la mayoría de las veces una mujer que tenga ciclos regulares, con reglas regulares, te va a responder bien. Cuando esté bajo tratamiento hormonal, pues va a replicar lo que hace en un ciclo natural, va a tener el endometrio que engrosa y tal. El problema es más mujeres que a lo mejor han estado muchos años sin regla. Cuando les das tratamiento hormonal no siempre responden de la manera que quieres y el endometrio no engrosa. Entonces, bueno, esto a veces sucede, que el endometrio no responde de la forma que debería responder a las hormonas. Pero luego esto sería un poco así de entrada lo más básico, tener un endometrio que engrosa, que es capaz de recibir un embrión. Luego a veces tienes cosas dentro del endometrio que están interfiriendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedes tener pólipos de gran tamaño que afecten a la zona donde tendría que implantarse el embrión. Entonces, bueno, pues si tú cuando haces el estudio de una paciente ves que tiene, por ecografía crees que tiene un pólipo, pues muchas veces lo que hacemos es mirar con la cámara, con la histeroscopia, si es un pólipo que nos parece que puede afectar y se puede quitar. O sea, es fácilmente solucionable un pólipo. ¿De acuerdo? Se tienen que quitar todos los pólipos, esto ya con el endometrio hay muchas cosas en discusión, hay muchas cosas que no están, que siempre puedes encontrar dos puntos de vista. Un pólipo que sea grande sí lo vas a quitar, porque ocupa mucho espacio y ocupa mucha zona de implantación. Se dice que un pólipo de menos de 1 centímetro es bastante improbable que afecte a la implantación. Y entre 1 y 2 centímetros, depende con quién hables, ¿de acuerdo? Pero en tratamientos de fertilidad, pues yo probablemente preferiría quitarlo antes de hacer un tratamiento. Voy a hacer un pequeño inciso para comentar que podéis preguntar, hacer vuestras preguntas durante el directo, ¿no? Que iré trasladándoselas a la doctora. Dicho esto, quería preguntarte, la famosa endometriosis, ¿qué pasa con la famosa endometriosis? ¿En qué consiste? ¿Por qué da tanta guerra? ¿Porque es posible el embarazo? ¿No es posible el embarazo? La endometriosis, a ver, es complicado de explicar. Dentro del útero tenemos un tejido que se llama endometrio, que son un conjunto de células, glándulas que crecen gracias a las hormonas, al final del ciclo caen y es tu regla. Ese endometrio, digamos que tiene todo un proceso de crecimiento y cae, y vuelta a empezar, crece y cae. Esas células y esas glándulas que se llaman endometrio, que están en la capa más cercana a la cavidad, digamos, tocando la cavidad, hay veces que están también en otras zonas. Por ejemplo, pues se pueden, digamos, estar
Puede haber focos de esas células en el ovario, pueden estar dispersas por la cavidad pélvica. Eso se llama endometriosis. Son células del endometrio que están donde no deberían estar. Y también, igual que las del endometrio tienen cambios hormonales y tienen reglas, pues las que están en otros sitios también tienen cambios y van produciendo pequeñas inflamaciones y a la larga pequeñas cicatrizaciones y fibrosis. Entonces, la endometriosis afecta de varias maneras. Una es por todos estos cambios que hace de inflamación y de fibrosis, crea cicatrices, se puede distorsionar la cavidad, por ejemplo, te puede ocurrir las trompas. Eso sería una forma de infertilidad por la endometriosis. Está también a nivel ovárico, va ocupando espacio y entonces ahí hay hay menos tejido ovárico con folículos. Entonces puede afectar también lo que sería el tejido ovárico. Se dice también que hay un factor inmunológico, no se sabe por qué mecanismo exactamente, pero las mujeres con endometriosis también tienen subfertilidad a veces, no infertilidad, pero subfertilidad, les cuesta más y no puedes demostrar que haya una cicatrización que esté construyendo las trompas. Si hay algo, probablemente inmunológico, y no sabemos lo que es. Si son estos focos de endometriosis y te están dando dolor, estos son tratables. Puedes hacer una laparoscopia, que es como se diagnostica, y a veces se pueden quemar, ¿de acuerdo? Los focos. El problema es que a veces la endometriosis no es así, no es tan fácil como unas células agrupadas en un sitio. Lo que hace es, tienes que imaginarte células que se meten dentro de la pared del útero, de una forma así como más difusa. Esta se llama adenomiosis y esta es más difícil, más complicada. Bueno, es que esta no se puede tratar porque no puedes quitar el útero si está infiltrando toda la pared. Esta es complicada a la hora de tratar. Puedes dar medicación, sí, porque no puedes quitarla. Lo que puedes hacer es bajar la inflamación con tratamientos hormonales parecidos a, bueno, sí, es como te convierten en menopáusica. Sí. Con adenomiosis, que no me sale el nombre ahora, ¿puede conseguir un embarazo? Puede ser un embarazo, pero cuesta más porque todo el tejido que está debajo del endometrio donde debería implantar toda esa vascularización está afectada. Es más difícil, pero no, claro, sí, es tratable. Es tratable, pero es más difícil porque no es curable. La adenomiosis no es curable, puedes tratarla, puedes reducirla mientras estás haciendo un tratamiento de fertilidad. Pero no puedes quitarla del todo. ¿De acuerdo? Claro. Pero claro, afecta de alguna manera a las posibilidades que tenemos de poder embarazarnos, ¿no? Imagino. Estaba pensando, doctora, si vamos a imaginarnos que hay alguna forma que podamos prevenir o conocer un poco nuestro endometrio con antelación para saber si hacer algún tipo de tratamiento o algo para tenerlo mejor preparado a la hora de embarazarnos, o no existe nada, o es algo que nos tropezamos con ello en el momento de voy a intentar un embarazo. Diría. De entrada no. A ver, bueno, no, miento, perdona. Tú cuando vas a hacer un tratamiento de fertilidad tienes que hacer ciertas pruebas preliminares. Pues una de ellas es una ecografía. Entonces, si en la ecografía ya hay algo que parece que no está bien, pues por ejemplo te he dicho un pólipo, pero te podría haber dicho también, puede haber miomas. Pues en este caso, si hay miomas que te parece que están afectando la cavidad, pues entonces indicarías otro estudio que es una histeroscopia, que consiste en una camarita que pones dentro del útero, y si es un mioma que está afectando la cavidad, pues si se puede, se debería quitar y dejar la cavidad lo más espaciosa posible. ¿Qué más? Si, por ejemplo, pues puede ser que la paciente te diga, pues mira, tuve un legrado hace unos años o tuve un aborto y desde entonces es que no tengo casi reglas, casi no tengo reglas, muy poco, 2 gotitas o nada. Y tú haces una ecografía y te parece que el endometrio es como muy finito, pues también ahí haces un histeroscopio porque a lo mejor se llaman sinequias, como cicatrizaciones, como bandas que se han formado. Sí. Que lo que hace es un endometrio, digamos, lleno como de bandas que no crece, se llama un síndrome de Asherman. Entonces,
Claro, depende de la historia que te dé la paciente, si hay un estudio antes, un estudio ecográfico y a veces histeroscópico, si sospechas algo. Una paciente que la ecografía está normal, que no tiene ningún antecedente de riesgo, que el endometrio lo ves bonito el día que haces la ecografía, de entrada no hay estudios, no es como una antimuleriana que te haces antes de empezar, es pues un estudio de imagen haces para empezar, pero luego ya, si hay otras cosas, añadirás. Sí. Lo digo porque, bueno, otros estudios que hay de mirar cómo es estudios de receptividad endometrial, los test, los famosos ERA-test, o mirar, o hacer un cultivo para ver si hay infecciones. Hay una serie de test que solamente los llegarás a hacer cuando estés en una situación en que digas, bueno, vamos a ver, estoy haciendo muchos tratamientos, mis embriones son siempre bonitos, mi endometrio aparentemente engrosa y es trilaminar, pero no implanta, algo hay. Entonces sí es cuando te puedes meter en otros test un poco más, bueno. Te iba a preguntar, doctora. A ver, Yoli nos estaba preguntando ahora mismo, gracias por esta iniciativa. Tendría una pregunta. ¿Qué piensan de los test ERA, EMMA y ALICE? ¿Y hay pruebas para investigar si hay problemas inmunológicos a nivel endometrial? Todo lo que son las pruebas a nivel de endometrio están siempre en debate. Creo que las pruebas del endometrio siempre causan mucho debate actualmente. Entonces, el tema es que los médicos, cuando indicamos algo, cuando decimos esto sirve para esto, solamente nos atrevemos a decirlo si estadísticamente lo puedes probar. Y para probarlo estadísticamente hace falta muchos estudios de cierto rigor, entonces es muy difícil que digamos esto está estadísticamente probado. Pero que no esté estadísticamente probado no es prueba de que no funcione. No sé si me explico. Entonces, Claro. el ERA-test actualmente no se considera demostrado. Bueno, voy a explicar lo que es el ERA-test, quizás mejor. Sí, casi mejor explicarlo. Bueno, el ERA-test se refiere a lo que hace es, no sé si habéis oído hablar de la ventana de implantación. Sí. El Entonces, desplazamiento de la ventana. digamos que hay el endometrio tiene que expresar ciertos genes y tiene que tener ciertas características para estar receptivo al embrión. No puedes poner el embrión cualquier día del ciclo. Sí. Entonces, el ERA-test propone un estudio en el que mira la expresividad génica de estas células para ver si están receptivas o no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se haría? Pues, por ejemplo, tú simulas un ciclo de transferencia, lo simulas, es decir, te damos estrógenos, hacemos una ecografía, luego damos progesterona y al cabo de 5 días de progesterona, que es cuando haríamos el transfer, no hacemos el transfer. Sacamos una muestra para hacer el análisis, es una biopsia. Y luego te dejamos que tengas la regla. Es un falso ciclo, o sea, te preparamos igual que si lo fueras a tener el embrión, pero no se pone embrión. El día del transfer, en vez de transfer, se saca una biopsia. Y se mira si se hubiera hecho ese día el transfer, si la ventana de implantación sería la correcta. ¿De acuerdo? Y entonces... Vale. Pues está desplazada, ¿no? Y entonces, que a lo mejor no, que está un poco desplazada, claro. Y entonces es mejor entonces hacerlo el resultado te dice, pues mira, pues sí, lo que hiciste, esta paciente hizo la progesterona desde 5 días antes y esto es correcto. A lo mejor dice, necesitaría un día más o necesitaría un día menos. Es decir, haces un ciclo simulado para aprender y saber qué es lo que tendrías que hacer en el siguiente. Yo no estoy diciendo que esto sea efectivo. Hay estudios que dicen que puede ayudar, otros estudios que no está probado. Pero cuando tienes casos de mujeres que tienen fallos repetidos de implantación, a veces es casi, dices, bueno, pues lo voy a hacer porque quizás sea eso, quizás sea simplemente un tema de cambiar el número de días de progesterona. Entonces, esto es el ERA. ¿Sí? Ya, sí. Y luego teníamos el EMMA y el ALICE. Sí, a nivel endometrial el tema está en auge porque ya te digo, es como se está haciendo todo tan bien con los óvulos
Y con los embriones, que ahora es, bueno, y el endometrio, ¿ahora qué hacemos? Entonces hay muchas cosas respecto a esto. El EMMA lo que hace es mirar, es como mirar la flora vaginal, digamos, la flora vaginal, la flora endometrial, perdón, es ver si el ecosistema que hay es el correcto. Se cree que el ecosistema favorable es el que tiene muchos lactobacilos. Entonces hay estudios que dicen Claro. que las mujeres que tienen muchos lactobacilos tienen más posibilidades de quedarse embarazadas. Entonces el test de también, o sea, igual que leerán, Sí, hay estudios que te dirán que sí, otros estudios que te dirán que no está aprobada, está todo en debate. sí. Está todo en No debate. está todavía Pero aprobado, bueno, lo ¿no? puedes hacer al mismo tiempo que el ERA, porque es sacar una muestra del tejido endometrial y lo haces al mismo tiempo. Sí, sí, A través de una sí. biopsia igual. Bueno, es como un cultivo, sí. Y lo analizas. Entonces, si lo que propone este test es que si el número de lactobacilos no es el correcto, pues puedes Sí, hacer tratamiento con probióticos, que esto podría mejorar, pero no está aprobado, sí, ¿eh? Esto es el lema. Y el ALICE lo que hace es ya. mirar si hay infecciones, si hay microorganismos, si hay bacterias que sean causa de endometritis, de inflamación e infección, porque esto también puede afectar la implantación. Entonces, uno te mira la flora y el otro te mira las bacterias, ya las que no se consideran flora buena, sino las patógenas, las que te pueden dar infección. Vale. Sí, sí, las que Exacto. te pueden dar Entonces, problemas, ¿no? si está mal, lo que hacemos Ah, es tratamiento antibiótico. ya. Pero claro, estos test, el decidir hacerlos o no dependerá Sí, de muchas circunstancias, ¿no? No todo el mundo que una transferencia se haya fallado o que tengas un problema en el de endometrio, como dices, del grosor, o sea, tiene por qué no, realizarse no, el no, test, no, ¿no? Sino que, no, normalmente, ya te digo, tiene que ser, los estudios iniciales son una ecografía y quizás una histeroscopia si hay sospecha de algo. El ERA es ya ya, para casos que son complicados, que no lo puedes justificar de otra forma, que dices que no es el embrión, y no hay sí, nada más vale. que veamos en la cavidad, y son embriones genéticamente buenos, no olvidemos que sí. Sí, sí. Y vamos a probar a ver si a cierta manera es la Exacto, ventana de exacto. implantación, También ¿no? tiene, no sé si habéis oído hablar del scratching. El scratching consiste en sacar una muestra del tejido del útero con la intención de crear una inflamación Ujú. local que podría ayudar en el siguiente ciclo a implantar. Entonces, el ERA no se sabe si a veces si el efecto positivo es por haber cambiado la ventana de implantación o porque solamente el hecho de sacar la muestra ya produce esta inflamación, ya tiene un efecto scratching. ¿Sí? Ya, 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 ya. Y sí. Bueno, nos ha quedado ¿Sí? bastante claro todo el tema de los test, ¿no? Porque siempre hay una especie de duda tremenda de por qué unas personas hacen un test, por qué otras se hacen otras, porque a mí no me lo recomiendan, a esta persona sí se lo han recomendado. Bueno, creo que nos ha quedado bastante claro el tema de los test. Doctora, estaba pensando yo también en el tema de las trompas. De las trompas hablamos poco. ¿También influyen en el tema de la Sí, infertilidad? bueno, a ver, el factor tubárico es una causa de infertilidad. Si las trompas están obstruidas, pues Sí, no, el espermatozoide y el no óvulo se no se van puede. a encontrar porque tienen que pasar por las trompas. Entonces, sí, hay infertilidad del factor tubárico, esta es corregible a veces, o si no, más que corregible, son in vitros quizá de buen pronóstico, porque lo que está mal es la trompa, entonces para hacer un in vitro y poner el embrión dentro, hacer la transferencia, pues no hay nada más que esté afectando la implantación, es un tema de obstrucción. Luego el tema es que hay veces que hay mujeres que tienen obstrucción tubárica porque tienen a lo mejor una infección pélvica pasada o infección crónica o lo que sea. Entonces, a veces Sí, esta obstrucción lo que hace provoca que se acumule líquido en la trompa. Y cuando se acumula líquido, esto se ya. llama hidrosalpinx. Entonces, Sí, este líquido, el hidrosalpinx, sí que se ha visto que reduce las posibilidades de balancearse mucho. Estamos hablando de casi un 50% en tratamientos de fertilidad. ¿Por qué? Pues o por efecto tóxico o por efecto lavado, de arrastre, no queda muy bien, la razón no es clara, pero se sabe que el sí. hidrosalpinx
te disminuye mucho la tasa de éxito. Sí, es una de las Mucho pocas cosas que sí que está todo el mundo de acuerdo, yo creo. El hidrosalping se tiene, si te lo encuentras, lo que tienes que recomendar es que esa trompa o la quiten o le pongan un clip, la corten. Es decir, que el líquido no sea capaz de pasar a la cavidad uterina. No sé si me explico. Ah, ¿Sí? sí, 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 sí. Influye bastante, ¿no? Porque si hay Exacto. que cortarla o poner de grapa Claro. para que Y no, entonces, si para que esta no pase. trompa está infectada, también tienes que mirar que a lo mejor no haya una infección en el endometrio. Aquí estaría ligado el factor tubárico y el factor endometrial. Si una mujer ha tenido una infección que le ha causado esto en las trompas, igual sí que hay que hacer un cultivo endometrial cuando vienen a la primera Ya, visita para descartar que no haya una infección crónica, una endometritis crónica. ya. Sí. Qué mundo más impresionante, ¿no? Es que luego estaba pensando ahora mismo que cuando somos jovencitos se nos hablan de las facilidades que tenemos para embarazarnos, ¿no? Andad con mucho cuidado, pues 50.000 medios de prevención, que está todo fenomenal, ¿no? Pero luego pienso y digo, madre mía, que todo esto esté en funcionamiento y que no haya nada que en ese momento diga, ahora ya no funciona, el endometrio, las trompas, el ovario, Sí. las infecciones, Que no nos es hayamos como un milagro, ¿no? extinguido. Exacto, me parece un milagro el que pueda ocurrir el embarazo, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué posibilidades tengo de que todo esté funcionando? Y luego realmente hay embarazos, incluso de Sí. forma natural, bastantes, ¿no? Que, que parece que luego la naturaleza funciona bien, ¿no? Pero oyendo todo esto me parece... También con la edad, ¿la edad también afecta a trompas, endometrio y Trompas, demás? las trompas ¿O no? no. Solamente El va. endometrio, a ver, podría ser que si es discutible si a nivel vascular la irrigación es peor a nivel uterino, pues sí, es más probable que el endometrio le cueste más engrosar. El endometrio tiene que estar bien irrigado. Entonces, sí. Pero bueno, Ya, sobre ya, todo ya. porque muchas veces lo que pasa es que a determinada edad ya no tiene reglas, entonces estos endometrios tienen que poder responder a la medicación artificial. En este sentido sí que afecta. Claro. Sí, sí. A ver, Sonia nos pregunta ahora, dice, a ver, ¿a qué podría deberse un sangrado marrón a día 18 del ciclo? Hace dos Vale. semanas me hicieron el Mira, si TSMA. tienes un sangrado, ya sé que ha dicho marrón, si tienes un sangrado de color rojito, rosa, eso es un sangrado activo. Si es marrón, esto es un sangrado antiguo, es sangre que ha tocado oxígeno, es sangre oxidada. Entonces, quizás has tenido pérdidas cuando te hicieron el test y ahora es cuando están saliendo y las ves. O sea, un Sí, sangrado marrón es un sangrado pasado, es un sangrado antiguo, no es actual. Entonces, podría ser que le hicieron ya, eso, ha quedado un poco de pérdidas dentro y ahora al moverse y pues lo está viendo. ya, ya, ya. Vale, pues Sonia, la doctora te lo ha explicado maravillosamente, ¿no? Eh, Estaba yo pensando también, dándole vueltas a todo el tema inmunológico, ¿no? Que además hoy en día pues se habla mucho en esto, se está relacionando mucho infertilidad con inmunología, ¿no? Cosa que hace unos años ni se hablaba del tema. Eh, ¿Por qué? ¿Hasta qué punto influye? ¿Qué debemos tener en cuenta? Sí, con el endometrio ya hay un poquito de, no todos estamos de acuerdo con los test, con inmunología ya es más difícil probar las cosas. Claro, lo que sí que, a Claro, ya es ver, más difícil. quizá la base que sí que hay que entender es que, esto va a sonar muy mal, pero un embrión es un cuerpo extraño, ¿de acuerdo? Entonces, Ya. Claro, que casi. introducimos en nuestro cuerpo, que Entonces, la nuestro propio cuerpo. inmunología, nuestra inmunidad tiene que ser capaz de tolerar este cuerpo extraño, tiene que ser capaz de modular, autorregularse y no eliminar el embrión. Entonces, puede haber factores inmunológicos que hagan que no seamos capaces de hacer esto y tener fallos de implantación por ello. Pues podría ser, está todo en estudio, o sea, los tratamientos inmunológicos están actualmente en estudio. Hay muchos que intentan modular, algunos más fáciles de hacer, a lo mejor pues
dosis pequeñas de corticoides, otros más complicados, más invasivos. Hay todo, hay gente que, por ejemplo, analiza lo que se llaman se llaman NK cells, las natural killer cells dentro del útero para ver si estas están creando una reacción de rechazo. Pero todo esto es muy complicado de demostrar. Muy complicado de demostrar porque muchas veces, por ejemplo, analizas en sangre una cosa y no hay forma de probar que dentro de útero también sea así, que un nivel alto de células de estas en sangre significa que está alto también intraútero. Es difícil de probar, ¿de acuerdo? Pero sí hay por ejemplo, sí hay estudios que miran las natural killer cells y están elevadas, te dan unas infusiones de inmunoglobulines intentando bajar la actividad de esto. Hay una corriente de tratamientos inmunológicos difíciles de demostrar, ya te digo, que es complicado, es un tema complicado de la inmunología. Pero ¿debemos tomar nuestras medicinas así porque sí o a lo mejor a veces pueden ser perjudiciales? ¿Debemos esperar a que nos las prescriban Claro. directamente en la clínica? Sí. Para... A ver, ¿no? Hay veces que, ya te digo, que hay casos que dices, bueno, si está todo bien, si está el embrión está bien, genéticamente está bien, el endometrio está bien, dices, mira, vale, a lo mejor puede que no está aprobado, pero vamos a hacer un test de ERA, que a lo mejor va a ser eso. Haces el ALIS, haces el ENMA, todo lo que se te ocurre. A veces que dices, pues oye, a ver si yo es que no llego y a lo mejor pues sí que tiene que ser un inmunólogo el que mire si puede hacer algo en la paciente. Entonces, aunque no haya nada realmente demostrado, como te he dicho antes, la falta que se demuestre que algo no funcione no demuestra que no funcione, simplemente no se ha demostrado. Hay veces que sí, que tienes que mirar si a veces puede haber anticuerpos, puede haber algo tipo inmunológico que esté afectando. No lo sabemos todo. Mira, doctora Raquel Soriano nos pregunta, tomando anticonceptivos como tratamiento para endometriosis, ¿con cuánto tiempo hay que dejarlo antes de hacer una transfer? Vale. Entiendo una transfer que tiene que crear embriones todavía. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo antes de hacer? O a lo mejor los tiene creados y está tomando anticonceptivos. Esto puedes hacer una pauta, depende del grado de endometriosis, puedes hacer una pauta corta como si es anticonceptivos, probablemente no tiene una endometriosis muy severa, puede hacer un mes, por ejemplo. No hay un mínimo. Pero hay casos graves en que tienes que dar otras medicaciones y las haces al menos 3 meses. Que no son congelados. Deben tener embriones congelados. Sí, ya te digo, si es con pastillas anticonceptivas no debe ser una endometriosis muy severa y puede hacer un mes. Hay veces que continuamos. Las severas hacemos 3 meses al menos. Ajá. Doctora, creo que hemos tocado el endometrio, las trompas. ¿Hay algún, digamos, elemento más dentro del aparato reproductor que puede interferir en el embarazo? Bueno, tienes el embrión. Partimos de la base que el embrión está bien. El embrión está, sí, es decir, factor ovárico y factor masculino ya descarta. Claro, que no es un problema ni de baja reserva ovárica o calidad por edad, ni que tampoco es un problema de infertilidad masculina. Es decir, supuestamente tenemos embriones de buena calidad, ¿vale? Y supuestamente tenemos ovocitos de buena calidad y suficiente reserva ovárica. Pero hay una serie de aspectos que no se al embarazo. Y hablamos de ellos en el endometrio, las trompas, el sistema inmunológico. ¿Algo más nos puede estar interfiriendo? Sí, por ejemplo, hay mujeres que tienen factores de coagulación. Tienen factores que, bueno, casi podrías decir rozando inmunológico, sí, pero tienes factores de coagulación, tienes, por ejemplo, el síndrome antifosfolípido, que son anticuerpos contra los fosfolípidos de las membranas celulares, y estos crean tendencia a trombos
que pueden afectar también lo que es el hecho de implantación donde tendría que ir el embrión. Sí, o sea, hay factores inmunológicos barra de coagulación. Hay algunos de que sí que están, síndrome tifosfolípido está típicamente relacionado con abortos de repetición. Bueno, no es falla de implantación, pero abortos de repetición, sí. ¿Son estos factores de coagulación los que se recomiendan de Y poner la aspirina, sí. heparina vale, vale, vale. Pero yo siempre pienso que todo esto, porque ahora en las redes y en los foros y demás se habla mucho de todo el tema inmunológico, de todo el tema de coagulación, de a mí me han puesto heparina, a mí me han puesto no sé qué. Yo creo que es conveniente que cada caso sea personalizado y que no todos somos lo mismo, ¿no? O sea, consultar al profesional si en nuestro caso debemos o no debemos ponernos o nos puede, porque además nos puede hacer o de otra, si es necesario, Exacto, si no es además necesario, ¿no? heparinas son inyectabulantes que no, claro, no las puedes dar así como así, tienes que valorar el caso, tiene que haber una justificación. O porque a ver, debería haber un diagnóstico de problema de coagulación para darlo. Es cierto que a veces, muchas veces se da de forma empírica, es decir, parece, basado en la práctica, que funciona, no está demostrado si no tengo un problema de coagulación, pero pues a veces lo añades con la esperanza de que quizás hay algo que no sé de coagulación y quizá esto ayuda, como pequeñas ayudas. A veces añadimos cosas que no están probadas, quizá no es lo correcto, pero bueno, sí, como en las redes hay muchas pacientes con tratamientos de heparina y aspirina y no necesariamente tienen un diagnóstico de problema de coagulación. Uh-huh. Bueno, yo creo que hemos tocado prácticamente todo lo que podría afectar al embarazo, al no embarazo, sin que intervenga hay más el cosas que el óvulo, ¿no? óvulo, sí. 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 Sí, hay más cosas que el óvulo. Es que es verdad, hablamos del óvulo, y se nos olvida el entorno. El entorno que también tiene su parte y su función, ¿no? Y a lo mejor nos centramos tanto en el óvulo que se nos olvida que podemos tener otro tipo de situaciones en las que el óvulo puede estar muy tranquilito y muy feliz y muy bueno, pero no, y el embrión igual no embarazamos, ¿no? Yo creo que ha sido una clase maestra de todos estos aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si no los hemos analizado todos, si después de ver que no hemos fallado en 2 transferencias con unos embriones de maravillosísima calidad, ¿no? Tener en cuenta más aspectos, ¿no? Elizabeth Bouzas acaba de decir que está a 3 días de la beta, que le deseo mucha suerte. Así dice la doctora Trigras, es mi doctora. Estoy a 3 días de la beta. Que me muero de los nervios. Ánimos, no me Elizabeth. extraña. Mucha suerte, yo también te mando mucha suerte, que la beta sea positiva, toda la fuerza para que esa beta sea positiva y vamos, que a 3 días no me extraña que estés nerviosa por saber el resultado, vamos, es como a 3 días, como cuando éramos pequeños y esperábamos los Reyes Magos por la mañana, lo mismo. Elizabeth, que tengan muchísima suerte, ¿vale? Y que ya nos contarás, ¿sabes? Y doctora, que maravilloso todo lo que nos ha explicado, que va a ayudar a muchísimas personas bueno, pues a aclarar un poco más y tener una mirada un poco más amplia de todo, de que bueno, que realmente sí, los embarazos surgen a veces por arte de Birlibirloque, pero que no es tan fácil embarazarnos, ¿no? Que tienen que darse toda una serie de situaciones, ¿no? Y yo diría que confíen en su especialista, que no todos los tratamientos ni todas las pruebas se tienen que hacer a todo el mundo, tiene que haber son para todos. Individualizar. Es que parece que leemos en los foros y dicen, ay, es que a mí no me han hecho el TESERA, ay, es que a mí no me hicieron lo de la coagulación. Bueno, es que no todas tenemos que tener todos los problemas que hay o toda la misma situación. A lo mejor yo necesito tomar heparina y otra persona no lo necesita, o yo puedo tener un problema inmunológico, otra persona no lo necesita, o yo puedo tener un problema del grosor del endometrio y otra mujer puede tener un problema en las tropas. Es decir,
que no tenemos por qué todas ir por el mismo camino y que por eso yo creo que ahora se está haciendo la reproducción asistida un poco más personalizada, ¿no? O sea, vamos a estudiar tu caso, ver en qué situación estás tú y ver qué es lo que mejor te puede ir en tu caso, ¿no? Que me ha encantado, que esperamos no tardar mucho en hacer otro directo. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, felices fiestas a ti, a tu familia y a todo el mundo que se ha unido hoy. Felices fiestas, que ya estamos entrando y que ya la próxima vez que posiblemente nos veamos ya estamos en 2023. Bueno, pues un abrazo, muchas gracias. Chao, chao, chao. Felices fiestas. Chao.